Bienvenidos y bienvenidas a Charlas PIC Valores, este espacio que dispone el Festival Internacional de Cine con Valores, donde platicamos con profesionales de la industria en diferentes niveles. Hoy nos toca aquí platicar con un maestro que además pues es un buen amigo de nosotros y bueno, pues aquí está mi querido Fernando Cruz. ¿Cómo estás? Hola, amigo, muy bien, muy buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación antes que nada y es un honor estar aquí. Muy bien. Fernando Cruz, ¿quién es Fernando Cruz? Híjole, justamente hace antier me hicieron esa pregunta porque me tocó dar una plática en los 32 años de la carrera de diseño gráfico en la UDG y primero fue bien difícil responder porque pues ya tantos años que pasaron desde que salí. Sí, sí. Y ciertamente recordé que pues mis raíces son de eso, o sea, yo empecé siendo diseñador. Entonces, hace en el 2005, que fue cuando egresé justamente, yo me consideraba alguien que pues ni siquiera podría estar en una agencia, ¿no? Así de que yo me sentía tan malo en lo que era diseñar que Wow. realmente no podía tener algo así y ese era yo en ese momento. Entonces, tiene mucho que ver con lo que ahora soy y creo que eso es lo que es parte de tu pregunta. Entonces, cuando doy esta charla, justamente me doy cuenta que todos están igual que yo, o sea, están inseguros, no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, qué onda con la carrera que estoy estudiando, si vale la pena o no. Entonces luego me di cuenta que realmente lo difícil es aprender a disfrutar el viaje. Y creo que justamente cuando me di cuenta yo de eso es cuando empezaban a pasar las cosas. Y ahí es donde yo me empiezo a como a centrar en lo que yo quiero ser. Y es donde me di cuenta que quería hacer un poco más acerca de esto de la animación, pero que las bases que adquirí en la carrera de diseño gráfico en el CUAT, en la UDG, pues me sirvieron de mucho porque ciertamente era lo que me permitía avanzar para todo eso. Entonces creo que esa soy yo, soy alguien que inició queriendo ser una cosa, pero terminó siendo otra, como a muchos les pasa. Y Sí, justamente es algo que siempre me ha llenado como de orgullo también decirlo. No hace falta que siempre te dediques a lo que estudiaste, ¿no? Porque luego está este mensaje de, ¿por qué no te dedicas a lo que estudias? Y no tiene nada de malo que no lo hagas, pero que lo que estudiaste te sirva para lo que quieres ser. Entonces, creo que esa parte es algo que a mí me define mucho y me pasó que me di más cuenta ahora que fui a dar la charla, porque eso era como que lo que yo vi en los chavos, esta inseguridad y ahora que también tienen este planteamiento de que están en la mejor etapa de equivocarse, porque yo tenía mucho miedo de equivocarme en esa edad y luego me di cuenta que pues no valía la pena, o sea, era pues, demasiado claro. joven, aparte no estaba casado, nada de eso, entonces era más fácil de poder hacer mis chanchullos. Y fuera de eso, pues ahora me considero alguien feliz, alguien pleno, entonces para lo que me dedico y sobre todo a la gente linda que conozco como usted, señor. Gracias, no, Sí, gracias, no esperaba tanta flor. Oye, Sí, Fer, entonces tú estudiaste diseño y te sí, dedicas a la animación. sí, Hay que recordar que estamos hablando de que egresas en el 2005, hace así es. 18 años, No ¿no? quería hacer la cuenta, pero sí, 18 años. Sí, pero hace 20 años estabas estudiando diseño. A Estaba mí me estudiando pasó diseño. algún recorrido similar porque no existía o era muy poco la posibilidad de dedicarse a la producción o estudiar cine Claro, en este sí. lugar. Entonces estudié como mucha gente comunicación y lo agradezco. Eh, ¿Cuál era, qué hablaban en diseño en aquel momento con respecto a animación? ¿Cuál era el antecedente? Híjole, me tocó un proceso un poco difícil para un diseñador porque mis maestros, para empezar, ninguno era diseñador gráfico. Tenía puros arquitectos como maestro. Solo tenía uno. Industriales también. Sí, no, y aparte éramos como los odiados por los arquitectos, porque Sí, éramos como, sí, nos decían como, no tuviste suficiente valor de estudiar arquitectura y fuiste diseñador. Ya sabes, esta rencilla entre carreras, ¿no? sí, Y sí nos maltrataban, o sea, en el sentido de que nos ponían mano dura. Pero la verdad es que yo creo que si no hubiera sido así, muchos de mis generación, yo los considero muy exitosos también gracias a eso, porque toda la rigidez, la disciplina que adquirimos con estos maestros, definitivamente nos sirvió para todo lo demás que vino después. Entonces, la carrera estaba pasando por este proceso. De hecho, yo soy quinta generación de diseñadores. O sí, sea, claro. no era tan nueva la carrera, pero ya llevaba un ratito.
Pero entonces, digamos, el diseño gráfico todavía era como visto como una opción viable de trabajo, ¿no? Y aún así, ya al salir, ya me veía con estas dificultades de que se estaba saturando. Ahorita está súper saturada la oferta. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto, y ni siquiera tenía computadora. Imagínate, alguien estudiando diseño gráfico sin computadora era horrible, ¿no? Y pues esta parte que fue como el cambio entre lo digital, porque también comenzaba apenas a existir este traslado del internet. Incluso nosotros todavía usamos enciclomedia, no sé si recuerdas estas cosas que Sí, 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 los jóvenes no lo van a recordar. no, Bueno, en carta, ¿no? en También. carta, sí, sí, no, era horrendo porque tienes que ir, literalmente tienes que investigarlo, ¿no? Aunque tuvieras todo en la enciclomedia, tienes que investigarlo. Entonces, yo en ese momento todavía no sabía qué era el mundo de la animación, hasta que tuve una clase que fue como muy, porque aparte no había tantos laboratorios de cómputo, eran solamente uno y medio, y las computadoras que habían eran las Mac recién salidas. Entonces siempre se saturaba, éramos generaciones grandes, entonces era bien difícil tomar esa materia. Ajá, y yo tuve que esperar año y medio para poderla tomar, que se llamaba multimedia, y nos enseñaban a animar en Flash, que Sí. hace mucho se llamaba Flash, ahorita ya se llama Animate. Entonces, Ah, cuando sí, logro entrar, sí, sí, antes se llamaba así, sí, sí, cuando sí, logro Flash. entrar, cuando logro entrar, pues para empezar yo no sabía usar una computadora, era Mac, o sea, era muy distinta a una PC. Lo poco que yo había agarrado en la biblioteca era una PC. Y bueno, pues, los chavos van a decir, ¿y por qué no usas computadora o por qué no usaban computadora si estabas en diseño gráfico? Lo que pasa es que antes nos enseñaban en técnicas mixtas, rotuladores, o sea, era la línea vieja, ¿no? Del arte y todo eso. Por eso es que, pues sí pudo haber existido este tipo de formaciones. Ahorita ya no está tanto así, pero sí, justamente cuando entro a esta materia, me enseñan un poco de lo que es la animación y fue donde yo di el clic de, oye, esto está bien padre, o sea, ¿qué más hay? Y me di cuenta que no solamente estaba la parte de 2D, sino que había un mundo de 3D que también se estaba desarrollando en otras partes. Y fue donde me empezó a entrar la espinita de, oye, qué chido se hace esto, este personaje es como que diferente, ¿no? ¿Y cómo se hará? Y yo tenía un compañero muy avanzado que en ese momento ya utilizaba un programa y me acuerdo que llegaba y nos opacaba a todos de que yo hice este logotipo en 3D y todos así, ah, qué chido. Y tenía su computadora. Entonces, cuando yo me acerqué con él y le pregunté, oye, ¿crees que sea posible que me digas cómo se puede hacer eso? O dime cómo, o sea, no es bronca. Primer, descolón, así, no, pues sabes que no puedo decírtelo porque de esas personas que creen, pues, que esparcir su conocimiento les va a quitar el alma. Y se Sí, portó sí. muy feo, o sea, la verdad es que sí, Sí, imagínate, pasa, sí, claro. sí, entonces yo me desvirtué porque ya me había enamorado del proceso y me topo con la primera pared y fue así como, chin, o sea, yo sí quería aprender y no veía por dónde. Entonces recuerdo que la verdad es que mi madre me vio muy agüitado, o sea, sí fue de que, que no sé qué. Y me acuerdo que ella le acostumbraba a ir mucho al centro a ver revistas de que eran como muy exclusivas de cocina que estaban en Sambors. ¿Te acuerdas que de repente Claro. llegaban, solamente a Sambors llegaban, ni siquiera en ningún kiosco de estos? Y me acuerdo que ella vio un libro que traía ahí que acababa de llegar a la venta y que decía algo de 3D. Y yo ya le había platicado de todo esto y me lo compra. Era el de 3D Max. Era la Biblia de 3D Max. Entonces venía con su disco y todo y me lo regala, ¿no? Así como, oye, sé que te gusta esto, pues a ver si te sirve para que no te agüites. Y ándale, que era justamente lo que yo quería de que, qué chido, sí, cómo no. Y ahí empecé, ¿no? Así como que me iba a la escuela, me pedía la computadora, le movía en lo que estaba terminando mis otras tareas, pero era muy complicado porque tenía la parte, porque yo trabajaba y estudiaba, Sí. literalmente así todo el día estaba en la calle, entonces hasta que yo podía tener un rato libre me metía a la computadora que me prestaban en la escuela, en la biblioteca y fue así poco a poco. Entonces el libro me sirvió de mucho porque fue una manera autodidacta. Antes no había, ay, perdón, se me fue Antes no había esta parte ay, sí, me meto en internet y veo un tutorial y todo eso, tenías que investigarlo. Y justamente mi primera animación la hice a través de 3D Max, que luego me di cuenta que era el programa más difícil de 3D de aprender. O sea, era como, Sí, si vas a sí. aprender 3D, aprende otra cosa primero y luego te Era metes al 3D Max. avanzado, sí, era Era muy avanzado. avanzado. De hecho, era muy utilizado por los arquitectos.
en Sí. ese entonces. Entonces, justamente un arquitecto me vio y fue como que me empezó a echar más la mano de algunas dudas que yo tenía. Aparte, los libros eran en inglés, o sea, no había ninguno en español. Entonces, también esa parte de la barrera del idioma en ese momento no era tan fácil, pero medio veía los dibujitos y todo y yo le iba avanzando como podía. Y la verdad es que ese fue un regalo que me marcó mucho. Y justamente cuando salgo de la carrera, tengo la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad que se encargaba de hacer todo lo que es el diseño de bolsas, por ejemplo, para dulces, para galletas, y me tocó estar colaborando como ilustrador de alguna de estas empresas. De hecho, muy probablemente algún dulce que te comas, tal vez yo lo haya diseñado. Ah, qué Entonces, bien. sí me da mucha risa que de repente agarro un dulce y, este yo lo diseñé, porque sí nos ponían a hacer ilustraciones mensuales así muchísimas. De hecho, yo creo que fácil hice unos 1000 o 1500 diseños en ese Wow, tiempo. Sí, nos wow. traían así muy, muy, muy acarrereado porque el sistema así era. Nos mandaban a hacer bolsas nuevas para los productos, pero también porque se tenían que ir a imprimir. Y ya sabes que este tipo de tecnologías en aquel momento ni siquiera se hacía en México, se hacía en China. Por eso les surgían los diseños. Entonces ya luego lo regresaban y hacíamos todo eso. Entonces, esta parte que me tocó a mí me metió un poquito más a la parte del diseño de personajes, porque tenía que diseñar las bolsas junto con los personajes. Y me fogué mucho en esa parte y duré aproximadamente unos 3 o 4 años después de la carrera haciendo eso. Pero llegó un momento donde dije, no es lo mío, o sea, sigue siendo diseño gráfico, sigue siendo ilustración. Sí, qué bonito hago todos los personajes y lo que sea. De hecho, me acuerdo que uno de los clientes muy fuertes me comentó que si yo me quería ir con ellos directamente, ¿no? A trabajarles, a seguirles trabajando sus productos, pero ya no con el intermediario de la agencia. Y estuve atentado a hacerlo. Fue así como que, oh, ok. Pero bueno, en ese proceso en que yo estaba decidiendo qué iba a hacer con mi vida, entre si seguía por ese paso o me iba a otra parte donde solo exclusivamente me dedicara a un solo cliente, un maestro que yo tuve en la facultad, que se acordaba que yo hacía algo de 3D, me llama y me dice, oye, van a abrir la carrera de animación, pero no aquí, no en Guadalajara, en La Piedad. Aquí en Guadalajara ya está abierta la de aquí, la de Guadalajara, entonces ya tenía un poquito, creo que tenía unos 5 años, algo así. Y la de ahí, La Piedad no, la de La Piedad apenas la iban a abrir, entonces no tenían Viva. maestros. Sí, en la UNIVA exactamente. Ya cuando yo me enteré que la UNIVA ya tenía su carrera, porque cuando yo estudié todavía no la tenían, ya tenía algo de tiempo, entonces la única carrera que existía creo que era del TEC y hace muchos años. Entonces me habla este maestro y me dice, oye, ¿a ti te gusta esto? ¿Qué te parece si das clases de eso? Y yo dije, pues no sé si me sienta capaz, ¿no? O sea, la verdad es que lo que le moví, creo que yo no era tan capaz, no me sentía capaz, pero luego dije, si no me obligo a aprenderlo para luego enseñarlo, ese puede ser un buen trampolín para seguirle por ahí. Y de tener un trabajo, pues podría decirse envidiable, porque pues muchos diseñadores intentaron entrar a esa agencia. Sí. Yo renuncié, amigo, o sea, renuncié, yo creo que ganando muy bien, de hecho, después de tantos años que estuve ahí, para irme a un sueldo donde solo me pagaban las materias que iba a dar. O sea, Sí. imagínate el cambio, ¿no? Digo, no me estoy quejando, solo estoy diciendo que sí era No, 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 consciente. no. Te corriste riesgo. Te corriste Sí, riesgo. exactamente, corrí riesgos y que yo sabía que la diferencia no se comparaba, pero el lado de que iba a dar algo que a mí me gustaba mucho, eso me motivaba bastante. De hecho, gracias a Dios ahorré algo para que no sentir tanto el golpe del cambio del sueldo y justamente así es como me empecé a meter en la docencia como parte de esto. Entonces, cuando estuvimos ahí en esta parte, estuve yendo a La Piedad, unos días me iba miércoles, me iba los jueves, a veces me quedaba viernes y sábado, y así estuve por 4 años, en lo que todavía conocía más gente. Sí, así me la aventaba yendo y viniendo. Gracias a Dios la universidad siempre nos apoyó con el transporte o nos pagaba la gasolina. Y cada materia que me iban dando, pues era bien chido porque pues yo tenía que aprender más de eso, ¿no? Para poderles dar a los chavos. Siempre hay una frase que dice que a veces el maestro aprende más de los alumnos que de los alumnos del maestro, y es cierto. Es Entonces cierto. yo aprendía mucho de la necesidad de los chavos que querían aprender, que ellos, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace esto? Y pues me ponía a investigar, mano. Ya había un poco más de información, hacía todo esto. Se formalizó la carrera de allá.
justo en uno de esos viajes conozco a Arturo Grande, que también fue a reforzar esta parte de la nueva carrera. Y en uno de los viajes así bien curas, pues me acuerdo que Arturo siempre ha padecido de mareos en los viajes y fue así como lo conocí. Oye, ¿te sientes bien? Y no sé qué, y empezamos a cotorrear para que no se mareara y justamente él me brindó la oportunidad de poder estar acá también. Entonces ya iba a dos campus, ya estaba también allá en La Piedad y aquí en Guadalajara y ahí comenzamos a estar como la amistad desde ya años, ya tenemos bastante. Y prácticamente él, iba con el ritmo que él me marcaba acerca de la carrera porque tenía un poco más de experiencia en eso, sobre todo que tiene más años desarrollándose. Y curiosamente nos dimos cuenta que después éramos egresados de la misma alma mater, pero nunca nos vimos en la escuela, en la universidad, en el CUAT. Entonces, nos venimos a encontrar acá, No, en la UNIVA. digo, él había salido antes, ¿no? Es de esa Sí, primera. pues, No, es justamente que es haciendo, diseñador industrial, ¿no? Sí, sí, él es diseñador, y luego él entró, perdón, cuando yo entré, él iba saliendo. O sí, sea, no nos íbamos a topar en ningún lado, pero era curioso cómo pues el camino sí, sí, por sí, ahí ya sí, nos estaba marcando, ¿no? claro. Y ahora que ya hablamos de eso, oye, ¿te acuerdas del cual? Sí, cómo no. Y es como esta relación chida de saber tus raíces y que otra gente lo Sí, comparta contigo. Y es una persona que ha marcado mucho mi carrera, claro, él lo sabe y le agradezco muchísimo. Después empecé a conocer también más gente en el medio gracias a este business que me empezó a orientar un poco más y también empecé a estudiar por mi cuenta otras cosas que me fueron orillando a crear una nueva formación para mí porque yo quería ser más que un diseñador gráfico, ¿no? Entonces fue donde me orilló más a tener otras experiencias, a conocer gente que me decía por dónde irme. Y finalmente entré a la especialidad que se llama Rigging Skinning, que es una de las que ahorita me soportan más en mis áreas de trabajo y que básicamente es la que me ha motivado mucho a seguir estudiando y estudiando y estudiando. Entonces, esta materia es como de los patitos feos, porque todo el mundo no, le tiene miedo. sí, Sí, todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo la odia y todavía ni la conocen, pero sí, una vez que ya la ves y la conoces, dices, ah, no es tan mal, o sea, también tiene sus lados sexys, ¿no? Entonces, esa parte creo que a mí me gustó mucho, el que la gente lo odiara de repente, me llamaba la atención de por qué la odian. Y luego te das cuenta, bueno, es que manejan un poco de programación, manejan un poco de lógica, es natural que a la gente no le guste tanto, a la mayoría, pero luego, pues, claro que la diferencia de sueldos, eso también es atractivo, porque es una materia muy técnica, una especialidad muy técnica y artística también. Entonces, eso también, pues sí, sí provoca un interés que te deja Podemos ir. explicar, Cruz, perdón que te Sí, interrumpa, podemos explicar lo que es rigging y skinning como para el niño. claro. En el proceso de las producciones, en este caso como de animación tridimensional, como las películas de Pixar, de DreamWorks, lo que sea, el proceso que nosotros vemos en el cine, pues es el proceso final del render, ¿no? Cuando ya se calcula todo y se ve bien bonito. Inclusive tiene un procesamiento donde alguien se metió a editar. Previo a esos pasos, existen otros profesionistas que se encargan, por ejemplo, de animar a los personajes, otros profesionistas que se encargan de ponerle las texturas a los personajes, y nosotros estamos en el nivel intermedio. ¿Por qué? Porque recibimos a los personajes sin moverse, sin poderse mover, y nuestra chamba es ponerle articulaciones artificiales o digitales, como por ejemplo huesos virtuales, ajá, controladores. Justamente nuestra definición podría ser Puppet Maker, o sea, que somos creadores de marionetas digitales, les colocamos esta parte pues controladores para poder manipular todo esto y justamente el animador es el que se encarga de darle vida a esos controladores, pero en mientras tú tienes que simular todas las partes del cuerpo, tanto movimientos musculares, movimientos de articulaciones, movimientos faciales a través de programación, a través de la manipulación de la malla. Entonces, este proceso es lo que la gente le asusta de repente, porque ¿cómo que tengo que saber de anatomía para hacer esto? Pues sí, porque está basado en el cuerpo humano. No importa si es bestia, si es algún robot, todo se basa también en la anatomía humana, ¿no? Entonces, esa parte es la que nosotros hacemos y ya después se lo pasamos. Claro que la gente nunca ve esto está detrás de cámaras, detrás de bambalinas, pero es un proceso muy necesario para poder continuar con toda la parte de la producción. Entonces, ahí es donde estamos nosotros ubicados y por lo general no vemos el trabajo hasta que vemos la animación final, porque ahí es donde vemos cuando se mueve bien la articulación y es donde decimos, wow, qué chido quedó, o sea, ya que ya damos por terminado nuestra Sí. chamba. Ujú, ese es el proceso más que nada.
Sí, ¿Cómo que ves? cuando nosotros lo vemos, si fuéramos a ver un proceso de producción de esto, vamos a ver una persona sentada haciendo bolitas y Sí, palitos del hombro, del codo, y entonces vamos a ver lo que está trabajando horas en eso, porque es un proceso además muy delicado, pero totalmente. como Es quieres, delicado y es también, por ejemplo, estar evaluando mucho, por ejemplo, la parte de, el director decide mucho esto. Por ejemplo, eh, a mí una vez me pasó que hice una estructura donde al director de repente se le antojó que en alguna escena le iban a salir alas. Así, de repente, oye, ¿sabes qué? Se me antojó que le iban a salir alas. Oye, pero en el guión no viene nada de eso. No, pero pues hay que agregarle las alas, ¿no? Y a lo mejor no dice, pues qué tan difícil puede ser, ¿no? Es que sí es difícil porque un ala prácticamente es una articulación como un brazo, o sea, tiene sus tendones, tiene todo eso, y es entrar otra vez al esqueleto que se formalizó, crear las vinculaciones de esos nuevos músculos, ese es un rollo de complexiones, y todo esto se está enlazando a diferentes controladores que también ya funcionaban. Entonces es como volver a hacer otro desde cero. Y lo complicado es eso, que luego uno nunca termina de editar este tipo de proyectos porque siempre hay cambios que pueden favorecer o enriquecer a la producción. Y tampoco podemos decirle que no, porque por algo está tomando la decisión de hacerlo, ¿sí? O sea, previamente se lo comentó tal vez a su productor y el productor dijo, sí, hay que agregarle esas alas si las necesita. Y sí, el resultado creo que sí lo valió. Entonces así nos ha pasado o me ha pasado. Entonces ese detalle siempre nos ha ocurrido y creo que a nivel de toda la producción siempre ocurre con cualquier área, siempre pasa que el director se le ocurre algo de última hora o al productor y pues hay que entrarle, ¿no? Entonces, esa parte sí, pero sí, nosotros trabajamos desde atrás de bambalinas siempre. Y el que se lleva el crédito es el animador. Cuando dicen, eh, qué bonito animaron eso. Sí, pero alguien construyó el esqueleto para animar eso. Sí, oh, pues está, dices, oye, bueno. y Ujú. se puede apreciar el trabajo de rigging en el resultado final. Que diga Mm, la gente, wow, qué buen rigging. sí, cuando, por ejemplo, cuando el animador tiene tanta movilidad en los controles, es porque el que creó la estructura le dio esa posibilidad. Por ejemplo, hay un caso muy famoso que todo el mundo ubica estas caricaturas, estas películas, Hotel Transilvania. Sus personajes tenían unas articulaciones tan flexibles que podías transformarlos en otras cosas, o sea, como si fuera plastilina, pero sin perder el modelado y sin perder la animación que se puede hacer. Por ejemplo, la misma Elastigirl de Los Increíbles Sí, tiene un rig avanzado para poder tener esa deformación de las manos que se expanda y todo eso. Entonces, cada personaje tiene un proceso distinto de manipulación. Es donde te das cuenta, pero obviamente tienes que ser experto para apreciarlo, porque sí, ninguna claro. gente, la gente que le gusta la animación, lo más que va a apreciar es que se vea bonito y que se vea bien animado, pero hasta ahí. Pero Es fíjate, brutal. viene otra contraparte, claro, porque dices, bueno, no hay problema que se lleven los créditos otras curiosamente, ganan más los riggers que los animadores por los procesos, más que nada, es Sí, algo claro. más especializado. Entonces, de repente uno está llorando con sus dólares, ay, no me reconocen, pero, pero no pasa nada, ¿no? Que se Nadie lleven me los valora. créditos. Y Sí, nadie me valore. sí. Pero bueno, es normal. Por eso te digo, no somos como tampoco, no lo hacemos por la fama, pues, porque pues finalmente No, el proceso no, se lo es tiene que una llevar. chamba, es un Sí, es trabajo. una, Y total. además, como dicen, alguien lo tiene que hacer de otra Alguien lo forma. tiene que hacer y De alguien otra lo forma. paga muy bien por hacerlo. Eh, Siempre. y eso te ha dado a ti mucha proyección. Sé que has estado en Sí, algunas producciones grandes haciendo trabajo. gracias. Cómo te vinculaste con estas producciones? Bueno, es un proceso también tengo que decirlo, el network siempre ayuda, o sea, el networking siempre ayuda. Tengo la fortuna de estar en los lugares adecuados en los momentos adecuados, donde dices, oye, pues estoy aquí con un amigo y fíjate que estamos acá cotorreando. Ah, sí, vamos a cotorrear y de repente resulta ser que hay por ahí un productor y así me ha pasado, de hecho. Y de hecho, ahora que estuve en el Pixelatl también, sí conocí mucha gente bien interesante que de repente te das cuenta que era pues la directora de animación de DreamWorks o la directora de así, ¿no? De contenido de Netflix y te sacas así como que, wow, y estuve comiendo con esa persona. O sea, Sí, no me daba cuenta. Entonces, el punto creo que aquí es que me pasó a mí igual, es estar preparado para cuando ocurra eso. Y justamente por ahí tenía un proyectito que yo había hecho por mi cuenta en el primer trabajo como formal que agarré de ese tipo y cuando lo vio un productor le gustó y me empezó a dar trabajo de eso.
Pero luego creo que esa parte fue como muy underground porque lo utilizaban para videojuegos, o sea, fue algo leve. Pero ya luego pues, se presentó esta parte de que yo seguía dando clases en la UNIVA, conocí a otras instituciones también para dar clases, las cuales me brindaron también el apoyo. Ahí tuve que expandir un poco más el conocimiento porque cada carrera tiene diferentes necesidades, ¿sabes? Hay unas que se enfocan más a la programación, otros que se enfocan más al arte. Entonces ahí tuve que escalar un poquito más mis skills. Y hubo como una, bueno, le llaman, ay, como cuando concursan varios por el mismo puesto, Una licitación, una licitación, esa. Una licitación entre empresas y había una empresa que yo no ubicaba muy bien, pero me llamaba la atención. Entonces te mandaban como tal, tu proyecto te decía, ¿sabes qué? Para poder ser elegible, haz este proyecto en el menú. Entonces te daban el proyecto, te escribían todos los requerimientos técnicos y te daban el tiempo. Y yo cuando lo abrí, resulta ser que era un dragón. Era un dragón, pues la verdad estaba muy, muy bonito. O sea, si, es de esos de cine, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. sí, el dragón lo tenías que hacer como parte del para ver si eras capaz de hacer con ellos lo que ellos querían. Pero el tiempo que te daban era muy poquito, de hecho, creo que 3 días, o sea, era demasiado poquito. Y pues yo hice lo que pude, o sea, literalmente me agarré haciendo lo más que pude y lo mandé y dije, pues espero que pegue, ¿no? Cuando me mandan el primer escrito, me dan mis anotaciones y me dicen, pues te faltó esto, esto, esto y esto, y luego me dan el porcentaje de lo que pude lograr. Y me dicen, ¿sabes qué? Del 100% solo lograste el 15%. Y ese Ay, fue, pues, sí, sí, yo fui de, what the fuck? sí. Sí, ¿no? Entonces dije, no, como que el 15%, o sea, bueno, y sí yo Ok. les pregunté también, oye, pues nada más quería saber cuál es el estimado de la gente, o sea, cuánto logra la gente comúnmente contigo. Y me responden ahora, no, 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 espérate, es que no tenemos estimado de los que intentan hacer esto, ni siquiera llegan al 5%. Wow. Entonces dije, ah, caray, entonces no estoy tan mal. O sea, ¿qué pasó ahí? Y ya me contactó ya una chava directamente que hablaba un inglés muy raro. Y luego detecté que era en Te Taiwán, iba a entonces decir, ya dije, ah, sí. con razón. Sí, y también por la diferencia de horarios, dije, es que me están citando horas bien raras. Sí, para empezar, ¿no? Y resulta ser que esos trabajos los hacen para reventar. Ellos saben que no lo van a Sí, lograr, pero quieren ver de qué tan capaz eres de lograr lo que puedas hacer en ese tiempo. Eso es lo que a mí me voló la cabeza, porque dije, nunca me había puesto a pensar en ese tipo de tests, donde tú puedes calificar dependiendo hasta qué logro pudo tener con el poco tiempo que le das. así Y es. ahí puedes decir, ¿sabes qué? Yo sabía que no ibas a lograr terminarlo, pero lograste este porcentaje, pero por lo menos logré entrar a la segunda etapa. Entonces ya ahora sí, ya nos citan a los que logramos entrar, empezamos en esta parte y ya nos presentan, nos dicen, pues somos una empresa que hacemos de animación y de otras cosas para otras empresas y nos muestran su cartera de clientes y está Netflix, pero luego te dicen y nosotros somos CG Incorporated y estamos en... Sí está como muy Sí, impresionante todo lo como, que hacían. wow, Eh, claro, yo ni siquiera sabía que mandaban a hacer afuera ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya nos presentan, nos dan yo no sabía nada del movimiento, en este caso, de un programa especializado que tienen para poder hacer músculos. Este programa es muy caro y yo creo que siempre ha estado fuera de mi alcance para yo comprarlo como persona, pero estas empresas lo tienen, ¿no? Entonces, el siguiente test era eso, cómo hacer rig muscular para un animal, una bestia, y todavía no nos decían para qué proyecto era. Entonces nos dan otro, en esta ocasión ya no nos dieron el cuerpo completo, nos dieron un pedazo del cuerpo, era una pata y un como bracito, y el brazo yo lo reconocí y dije, ese mm, brazo yo lo ubico, yo lo he visto en algún lado, resultó ser que era de un dinosaurio que a mí me gusta mucho, el de un alosaurio. Entonces dije, ay, capaz que va a ser para la nueva serie que va a salir de Campo Cretácico y no sé qué, y fue cierto, al final fue cierto, era para sí, esa serie. Entonces yo no sabía hacer músculos en el programa que nos pedían y yo dije, pues, ¿qué hago? O sea, no les puedo pedir la licencia, tampoco tengo tiempo para aprender un software que no he manejado. Bueno, es un plugin que se instala en otro programa y no tenía el tiempo porque nos dieron muy poquito tiempo. Entonces lo que hice fue
pues lo voy a hacer a mi manera. O sea, jamás me especificaron que era fuerzas tenerlo Que así, lo voy a hacer a tenía mi que manera. ser, porque tenía- Sí, entonces literalmente hay un proceso donde puedes hacer músculos en Maya también, como desde cero, digamos, sin el plugin, que a lo mejor podría alguien decir, bueno, sí te vas a tardar más, pero pues era lo que yo sabía y yo lo sí, entregué así. Entonces, creo que eso fue algo que les sorprendió mucho porque fue de, ah, oye, te pedimos que manejaras esto, pero ya vimos que lo resolviste de esta manera, entonces creo que eso está chido. ¿Y qué onda? ¿Te vas a aventar a aprender el plugin? Y ya fue cuando yo les dije, es que sabes que para mí es muy caro tenerlo, creo que pues sí, me gustaría. Entonces me pusieron a prueba y fue cuando me dijeron, vas, órale, o sea, esta parte que tú resolviste está chida, quiero que me resuelvas ahora toda esta articulación de este personaje. Y así me tuvieron a prueba hasta que ya de plano me dejaron solo y me dejaron rillar a uno de los carnívoros de Campo Cretácico. Y ese fue mi primer crédito como más importante en esa parte, donde ya cuando ves finalmente. Y lo más curioso es que cuando ves el crédito, está mi nombre en chino. Bueno, en cantonés, no sé qué sea. Entonces ok, sí, juro que ahí está, pero como me pusieron como parte del equipo de CG claro. Incorporated Rigging, pues está, ahí le pusieron así. O Pero ahí sea, te está, juro que ese soy yo. Sí. no, os juro sé que ese soy yo y creo que ahí está no me acuerdo cómo se llama su letra, pero ahí está. Entonces sí, esa parte. Pero fue una cuestión de locos porque por los horarios, por los tiempos, Justo eso te iba fue, a preguntar. fue muy pesado. Justo Aparte, eso, que son trabajos en línea que tú sí, estás haciendo en México para una empresa que contrataron en China y sí, sí, sí. que contrataron de Estados Unidos a China y entonces se los materiales van y vienen y pues es otra cosa. No, y creo que fue el momento más tenso de mi vida porque como pues tienes que cumplir esos parámetros que ellos cuidan mucho, lo más complicado fueron los horarios, créeme, no, o sea, no dormía, o sea, prácticamente 2 horas y me despertaba, tenía que tener las juntas con ellos, luego venía a la escuela a dar clases, creo por ahí si me llegaste a ver zombie era por eso, en esos tiempos, Sí, sí, así todo. sí, pero ya no te acuerdas. Ya no me acuerdo. De hecho, sí, luego decían, ¿por qué se queda dormido? No, pues sí, porque mis horarios estaban todos disparados. Entonces, esa parte fue la difícil, pero obviamente cuando pasó todo el show, pues ya fue más agradable cuando ya ves todo el resultado. Y de hecho, conocí mucha gente que ahora considero mi amigo, gente de Rusia, gente de Guatemala, que sigo ahora como si fueran mis compadres. Y de ahí ha seguido la convivencia y eso me gustó mucho. Si me preguntan si lo volvería a hacer, no. No, no Oye, por ¿viene lo menos. temporada 2 o no? ¿Mandé? ¿Viene temporada 2, no? Fueron 3 temporadas, no, no, ya está cerrado el Ya ciclo se porque acabó, ya. sí, Ok. porque justamente enlazaron la serie con la última película. O sea, Ah, se entiendo. supone que se comunicaban con Ya, eso, ya, ya. pero bueno, al parecer no hay planes, pero sí le fue bastante bien a la serie y creo Sí, que eso está sí, chido. le fue bastante, bastante Bastante bien. bien, bastante bien. Y te digo, yo creo que no lo volvería a hacer en el sentido de con una que tenga un diferente horario. O sea, si fuera alguien de Los Ángeles, de Vancouver, está más viable, pero así como de tan lejos, creo que ya no. Entonces, y sí me mandaron un correo para otra licitación, pero sí dije, ay, creo que quiero hacer otras cosas ahorita, ¿no? Porque sí me absorbió mucho tiempo, la experiencia me agradó bastante y se me hizo bien chida. Pero ya mejor, es que me pasó que durante ese proceso conocí otros medios y otros recursos que me empezaron a llamar más la atención todavía que Rig, que es esta parte de virtual production que ahorita está muy de moda en Unreal. Sí, Entonces conocí un amigo que empezaba con eso, que es el maestrazo Carlos Vilchis, que está ahorita ya con la parte de producción en ILA en Vancouver. Y pues él me metió la espinita también de eso. Entonces luego dije, oye, ¿qué tan descabellado está esto de lo que yo hago, meterlo ahí? Y me dijo, totalmente, se puede hacer, ¿no? Ahorita está como el momento en el que todo el mundo está aprovechando esto. Y justamente es a lo que ahorita estoy tratando de poder tener este acercamiento con estas nuevas tecnologías. Por eso estoy buscando incluso la especialización y todo que acabo de terminar. Y pues sigo en eso y espero tener también un poquito más de certeza en estos eventos internacionales que vienen este año, que me interesa mucho aprender sobre esto, que más que nada es lo que yo quisiera como abordar más adelante. Que ahorita los chavos lo traen como de moda también. eso, justo eso, digo, ya se nos está acabando el tiempo, pero te hemos conocido, de dónde vienes, qué estabas haciendo y hacia dónde va un poco tu carrera, que además pues eres un hombre joven dentro de, Gracias. De lo que dentro cabe. dentro de la Dentro de lo propia que cabe. industria, pues, ¿no? Ah, ok. Dentro de la propia industria.
y bueno, pues que eres también un profesor en UNIVA que es referente. Y es muy interesante porque en el mundo de la animación, que están Ujú. pasando muchas cosas, también ha estado habiendo muchas oportunidades, pues, y creo que es un buen momento para estar haciendo animación. Sí. Última pregunta, ¿hubieras estudiado animación si existiera? Ah, creo que no. Hubiera estudiado cine, definitivamente. Lo que pasa es que, o sea, siempre te preocupa esta parte de poder estudiar algo que te deje, ¿no? Y digo, en ese momento diseño gráfico para mí pareció una buena idea, pero ahora sí me doy cuenta que en lo que yo estoy haciendo, el cine me hubiera ayudado más o me está ayudando más. Lo he estudiado por mi cuenta, de hecho, bueno, esta noticia es como de salida, recién salida Iba. del horno. Sí, exclusiva, es exclusiva, qué bueno que queda aquí. Acabo de ser aceptado en el doctorado de cine documental de la UNAM, que es híbrido. Entonces me va a dar mucha facilidad de poder tener este aprendizaje que quiero, porque pues las bases son las bases, ¿no? Si quieres hacer cine, pues estudia cine y creo que esta parte me gusta mucho que sí la quisiera desarrollar más. Entonces, por ese lado, creo que sí, mejor me hubiera metido a estudiar algo de cine o algo de cine, de realización cinematográfica y definitivamente como hobby, más cosas de arte, porque sí es algo que me gusta mucho. Aunque hagamos cosas digitales, creo que tener las bases siempre es algo bien importante para la zona creativa. O sea, nunca podemos dejarlo sin hacer eso porque tienes que estar alimentando este foquito de creatividad, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero siempre es bueno tener esta parte. Sí, sí. Y creo que esa parte me gusta mucho. Y ahorita lo que más me emociona es este encuentro que vamos a tener en junio con Annecy en Francia, que gracias a Dios también fui parte de una comitiva que vamos a ir para allá, también por el gran apoyo de la ONIVA, que me permite poder estar por allá. Entonces, vamos a ver qué se hacen, porque vienen cosas bien interesantes ahora que México es el país invitado. Y pues estoy seguro que viene algo muy interesante para los siguientes años y ojalá que podamos seguir aquí brindando ese apoyo también que nos han brindado por acá. Entonces hay que compartir un poco eso. Muy bien, bueno, pues mi estimado Fernando Cruz, ha sido un gustazo conocerte más de lo que ya podemos platicar acá cada que nos vemos. Muchísimas gracias por ser parte de estas charlas Big Valores. Muchísimas gracias a ustedes y pues no se pierdan este podcast todos. ¿Cuándo lo pasan? Todos los miércoles, Todos los miércoles. Muchas miércoles se gracias. estrena, todos los miércoles hay un episodio nuevo y estamos justamente, hemos estado entrevistando a profesores significativos acá que también están haciendo cosas fuera de, y pues era la idea hablar contigo, mi estimado Fernando Cruz, Un y placer. muchas gracias a Magali Franco en los controles y nos Gracias, vemos la Magali. próxima semana.